El motociclismo en 2020 tiene dos nombres propios, Joan Mir y Suzuki. El piloto español se ha proclamado campeón del mundo de MotoGP, siendo a día de hoy el mejor piloto sobre asfalto. Por otra parte, Suzuki ha firmado una temporada redonda al año de su centenario, haciéndose con el mundial de pilotos y el de equipos. La única razón por la que se les ha escapado el de constructores es que Suzuki apenas cuenta con dos motos en pista. Aunque Suzuki ha fabricado algunas de las motos de competición más icónicas de la historia y tiene una de las identidades más definidas del mundo de las motos, ha sido históricamente relegada a un segundo o incluso un tercer plano frente a la competencia japonesa como Honda y Yamaha, y aguantando los envites de marcas europeas como Ducati o Triumph. Este complejo está totalmente injustificado, pues a lo largo de la historia han sabido imponerse y reclamar un lugar que a priori no les pertenecía, como ha ocurrido esta temporada. Pero Joan Mir no es más que el último de una estirpe de unos pocos magníficos que han dominado a las máquinas de Hamamatsu a lo largo de su historia. Para entender el papel que tuvo Suzuki debemos entender el momento en el que llegó al mundial. A finales de los años 60 y principios de los 70, la categoría máxima, la de 500 centímetros cúbicos, era dominada por la MV Agusta pilotada por el implacable Giacomo Agostini. Su superioridad era tal que ganaba todas las carreras de la temporada. Su competencia se limitaba a las Gilera y a las Moto Guzzi. Los pilotos privados se tenían que conformar con monocilíndricas como la Norton Manx, que aunque eran y siguen siendo máquinas con unas prestaciones increíbles para una Europa que se movía en ciclomotor, no podían ni mostrarle en la rueda las MV Agusta. Las firmas japonesas empezaban a despuntar en cilindradas inferiores. Suzuki ya había cosechado mundiales de 50 y 125 con máquinas de dos tiempos más sencillas, ligeras y manejables. Nadie se imaginaba que motos con motores de dos tiempos podían ser competitivas en 500 hasta que Yamaha y Suzuki dieron el golpe sobre la mesa con las IZR 500 y las RG 500 respectivamente. Para domar esas máquinas mucho más explosivas que las hasta ahora dominantes cuatro tiempos, necesitarían más que potencia. Era necesario reinventar completamente el estilo de pilotaje. Para ello contarían con pilotos con un estilo muy particular. Yamaha contaría con Jarno Saarinen, un finlandés proveniente de las carreras sobre hielo, y Kenny Roberts, un americano experto en las carreras de dirt track, ambos con experiencia en motos explosivas, derrapes y poca adherencia. Por la contra, Suzuki confiaría en los servicios de Barry Singh, nuestro primer magnífico. Barry era pura pasión y actitud, fue el primer hombre marca, el público lo adoraba, especialmente el femenino, le gustaba la cámara y la cámara le gustaba a él, tanto encima como bajo la moto. Era el hombre que todo el mundo quería ser. Aparecía en la línea de salida a pecho descubierto y fumándose un cigarro. Incluso su característico casco con el pato Donald dibujado tenía un orificio por el que apuraba las últimas caladas a su cigarrillo antes de la salida. Y pensar que ahora los pilotos hacen dietas y las azafatas son polémicas. Hay que ver cómo han cambiado las cosas. Siempre realizaba el signo de la victoria cuando veía una cámara, tanto es así que se dice que fue él quien inventó el típico saludo motero. Copaba las portadas de revistas deportivas, de moda y de la prensa rosa. Suzuki confió en su destreza por los buenos resultados que cosechó en la categoría de 125 con la misma fábrica, y el resultado no pudo ser mejor, consiguiendo 2 mundiales de 500 para la fábrica de Hamamatsu, rompiendo el dominio de las ya anticuadas MV Agusta y de las modernas Yamaha. De hecho, los duelos entre Barry Singh y Kenny Roberts se convirtieron en algunos de los más bonitos de la historia del motociclismo. Esos duelos redefinieron la categoría para siempre. Se empezó a deslizar la rodilla por el suelo y se comenzaron a tomar curvas derrapando. El motociclismo nunca volvería a ser lo mismo. Tras los 2 mundiales ganados por Barry Singh, Kenny Roberts impondría 4 temporadas. Habría que esperar a 1981 para que Suzuki volviese a ganar un mundial de la mano de nuestro siguiente magnífico, Marco Lucchinelli.
El peculiar piloto italiano aterrizó en las filas de Suzuki después de que en Yamaha se hartasen de él. Su salvaje estilo de pilotaje hizo que terminase en el suelo en una cantidad ingente de carreras, tirando por la borda campeonatos enteros. Su manera desbocada de pilotar le brindó el apodo del caballo loco. A lomos de la Suzuki encontró la regularidad que necesitaba para ganar su mundial. Tras coronarse como campeón del mundo de 500, el caballo loco dejó atrás el equipo Suzuki para liderar un nuevo proyecto en Honda, aunque sus resultados jamás volverían a ser los mismos. Después de que Lucchinelli dejase Suzuki, Frank Uncini se quedaría como punta de lanza del equipo Suzuki. El tercero de nuestros magníficos se labró una buena fama quedando subcampeón con Harley Davidson en la categoría de 250 centímetros cúbicos. Tras un paso con altibajos por Yamaha, decidió comprar de su propio bolsillo una Suzuki RG500 para disputar el campeonato como piloto privado. Sus consistentes resultados consiguieron que Suzuki le brindase el asiento que Lucchinelli dejó vacío tras su partida. La verdad es que no pudo aprovecharlo mejor. Con 5 victorias en su haber se proclamó campeón del mundo de 500 en 1982. La temporada siguiente haría todo por defender su corona, pero una nueva Suzuki RG Gamma había perdido competitividad frente a una arrolladora competencia. Esta temporada fue la que sufrió el brutal accidente en la Catedral de Assen, de la que ya hemos hablado en pasadas entregas. Después de este accidente nada sería lo mismo en su carrera deportiva. Tras su retiro se dedicaría a trabajar en la organización de las carreras como consejero de seguridad, siendo uno de los pilotos responsables de que los accidentes fatales sean mucho menos frecuentes en la actualidad. Aunque eso sí, no está exento de riesgos. Hace unos años estrelló el BMW M5 Safety Car. Durante los 80 se vivió una verdadera explosión técnica en el Mundial de 500. La categoría se volvió mucho más competitiva con la vuelta de Honda tras una década fuera, y nuevas fábricas como Cagiva apuntaban muy alto. Esta época es considerada para muchos como la época dorada del motociclismo, con máquinas que superaban con creces los 160 caballos, más del doble que la MV Agusta que dominaba años atrás. Un peso ridículo y una respuesta muy agresiva, que unida a la total ausencia de electrónica, hacían que cada carrera se convirtiese en un verdadero festival de derrapes y caballitos. Estas bestias eran pilotadas por leyendas como Gardner, Doohan, Rainey, Mamola o Freddie Spencer, que además de ganar carreras, luchaban por mantenerse encima de la moto en cada curva. Suzuki se había quedado muy por detrás de Yamaha y a años luz de Honda. Aquí comenzó el complejo injustificado que siguen arrastrando hasta nuestros días. Se apoyarían en dos armas para conseguir estar de nuevo en lo más alto. El primero de sus bastiones era la totalmente nueva Suzuki RGV con motor V4. El segundo, y no menos importante, era Kevin Schwantz. Kevin provenía del campeonato americano de Superbike, acostumbrado a correr sobre motos de producción como la GSX-R 750. Siempre le fue fiel a Suzuki, la marca que le dio la oportunidad de vivir de lo que más amaba, las motos. Él mismo llegó a declarar que poder vivir de las motos es lo mejor que le pudo haber pasado. Su fidelidad era realmente una muestra de gratitud. El piloto tejano es sin duda lo mejor que le pudo pasar a Suzuki y también a los aficionados de las motos. Era la personificación en sí misma del amor por las carreras, declarando que para él correr sobre una moto era lo más excitante que podía hacerse con la ropa puesta. Siempre estaba en las primeras posiciones, con una moto muy inferior a las Honda y Yamahas de la época. Las limitaciones eran tales que después de una de sus muchas victorias le dijo al micrófono: "Hoy tenía la excusa perfecta para perder, pero he ganado y ya no sé qué decir". Verlo era un verdadero espectáculo, contando con más fans que ningún otro piloto de la época, con muchos más títulos, obligado a arriesgar mucho más que sus rivales por culpa de las limitaciones técnicas de su máquina. Siempre frenaba más tarde, aceleraba más pronto y tomaba las curvas de una manera más agresiva que ningún otro piloto. Todo el mundo se preguntaba cómo era capaz de hacer lo que solo él era capaz.
a lo que respondía: espero hasta ver a Dios, entonces freno. Aunque era asiduo a las primeras posiciones, era imposible para él disponer de los puntos suficientes para ganar un mundial. Una de las razones por las que su empeño mundialista no cesaba era la fuerte rivalidad que tenía con Wayne Rainey y su Yamaha, rivalidad que arrastraba desde sus primeras carreras en Superbikes y de las que ha manifestado que ha llegado a sentir verdadero odio por Rainey. Su rival atesoraba 3 campeonatos de 500 en los cuales él se había quedado a las puertas de ganarlos. Tras 7 años en la categoría reina y mostrándose competitivo desde la primera carrera, Swanks no soportaba el hambre de título. En el año 1993 estaba prácticamente empatado a puntos con Rainey hasta que este tuvo un grave accidente que inclinó la balanza a favor de Kevin Swanks, consiguiendo su ansiado campeonato. Por desgracia, las consecuencias de este accidente hicieron que su rival quedase postrado en una silla de ruedas. Swanks declaró que ojalá pudiese sacrificar su mundial para que su rival volviese a caminar. Tras este accidente nunca volvería a ser el mismo, se replantearía su carrera, llegando a la conclusión de que no merecía la pena seguir corriendo. Su vida sigue ligada a Suzuki y a las motos, incluso llegó a correr las 8 horas de Suzuka con un casco homenaje a su antiguo rival con el que terminaría forjando una gran amistad. Siempre quedó la duda de cuántos mundiales habría ganado con otra moto, pero lo cierto es que su estampa no habría sido tan memorable. El próximo de los pilotos magníficos de Suzuki llegaría 7 años después envuelto en polémica. La calidad de Kenny Roberts Jr. siempre estuvo en entredicho, su apellido pesaba demasiado y dominaba la idea de que había llegado ahí gracias a su padre, el legendario Kenny Roberts Sr., que había protagonizado esos majestuosos duelos frente a Barry Singh. Roberts militó durante 4 años en el equipo de su padre, aún así no pudo ignorar la llamada de Suzuki y demostrar de qué era capaz sin estar bajo el paraguas de su progenitor. Se subió a la RGV en 1999, el año de la retirada de Doohan y el Mundial de Cribillé. Este mismo año quedaría subcampeón con la Suzuki, solo un incombustible Alex Cribillé evitó que Roberts tocase el cielo con las manos. La siguiente temporada tendría que vérselas con un Valentino Rossi recién llegado a la categoría, aunque los errores de juventud del ahora piloto más veterano del mundial sirvieron en bandeja de plata el mundial a Roberts. Este mundial pasó a la historia como un puente entre 2 generaciones, la vieja escuela de Doohan y las 500 y el nuevo estilo de Rossi con las motos de 4 tiempos. La transición de las 500 a la MotoGP fue dura para Suzuki. La primera GSV-R de MotoGP era revolucionaria en muchos aspectos, sobre todo por su propulsor V4, el primero de 4 tiempos y 1000 centímetros cúbicos de la firma de Hamamatsu. Los japoneses habían desarrollado un gran motor y lo habían montado sobre un chasis grandioso, el mismo de la RGV 500 campeona del mundo. Pero aunque eran 2 buenos elementos por separados, juntos no llegaron a cuajar. Era una moto potente y rígida, pero con un comportamiento muy impredecible. En esta moto se podían intuir ciertos destellos de potencial en alguna que otra carrera. Sin ir más lejos, el piloto invitado Akira Ryo consiguió un segundo puesto en la prueba inaugural de Suzuka. Para el año 2007 el reglamento se modificaría reduciendo la cilindrada máxima a 800 centímetros cúbicos. El nuevo reglamento beneficiaría enormemente a Suzuki, haciéndola mucho más manejable. Fue este año en la que llegaría la primera y única victoria de la GSV a lomos de Chris Vermeulen. Para el siguiente año llegaría la Revolución, una GSV-R totalmente nueva conocida con el código interno de XRG1. Ponía sobre la pista una moto muy compacta y manejable, cuya respuesta a medio régimen se hacía mucho más predecible, la moto más avanzada que Suzuki había fabricado hasta el momento. Por desgracia, la crisis económica hizo que Suzuki dejase su proyecto de MotoGP en un segundo plano, congelando el desarrollo de la nueva GSV-R y retirándose definitivamente de la categoría en 2011. Pasaron 4 largos años hasta tener noticias que involucrasen a Suzuki con la categoría reina.
En 2015, la firma japonesa presentó su nuevo proyecto para MotoGP tras un largo paréntesis. La Suzuki de nueva generación sería conocida como GSX-RR, con motor V4 de 1000 centímetros cúbicos y chasis de doble viga en aluminio. Una configuración muy conservadora en una categoría plagada de fibra de carbono y chasis monocasco. Los pilotos encargados de devolverle la gloria a Suzuki serían Aleix Espargaró y Maverick Viñales. Este último conseguiría la primera victoria de Suzuki tras 9 años en el dique seco. Tras la marcha de Maverick para Yamaha, Kevin Schwantz declararía que se arrepentiría de ello y que Suzuki podría hacer una moto ganadora para él. Ignoro si Viñales se arrepiente o no, pero está claro que estas palabras aún deben retumbar en su cabeza. El pasado año, Suzuki presentaba a los pilotos que formarían equipo, toda una apuesta de futuro hacia Alex Rins y Joan Mir, dos pilotos que llegaron a la categoría reina de la mano de Suzuki. La temporada 2020 representaba un año de celebración para Suzuki, celebrando los 100 años de la fábrica y 60 años de la marca en competición. Esto podría quedarse en algo anecdótico, pero el año del centenario quedaría enmarcado en la historia de Suzuki para siempre. Comenzaron una temporada atípica con una decoración especial que conmemoraba los primeros modelos de competición de la firma. En un año marcado por la crisis del COVID, las carreras serían mucho más seguidas y los puntos más codiciados, lo que implicaría que tanto fábricas como pilotos tendrían que jugar bien sus cartas. Y eso es lo que ha hecho Suzuki. Su máquina conservadora resultó ser mucho más fiable que las punteras Yamahas que reventaron motores, mientras que Honda perdía a su piloto estrella, Marc Márquez, después de que su lesión lo dejase fuera de combate. Aún así, no ha sido un camino de rosas para Suzuki y sus chicos, se las han tenido que ver con las poderosas Ducati y unas KTM que han dado un gran salto de calidad respecto a las pasadas temporadas. Pero Joan Mir ha sabido correr un mundial de manera impecable, arañando puntos sin arriesgar más de la cuenta y aprovechando los errores de los demás, coronándose así como campeón del mundo tan pronto como en su segunda temporada de MotoGP con una moto que a priori no era su lugar. La mejor arma de Joan Mir no ha sido una moto superior ni un estilo de pilotaje revolucionario, su mejor arma ha sido la constancia. Aunque muchos dicen que este mundial no vale lo mismo sin Márquez, pienso que este piloto ha cometido un error arriesgando demasiado y que Mir lo ha aprovechado de manera muy inteligente en un campeonato que premia la regularidad. ¿Y tú, qué opinas sobre este mundial? Ya sabes que me encantaría conocer tu opinión. Yo personalmente deseo que la temporada 2021 sea al menos la mitad emocionante que esta temporada. Por hoy me despido hasta mi próximo vídeo. ¡Adiós!